Dios los bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más con un segundo estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia, como habíamos prometido, y queremos estudiar las evidencias que hay en la Biblia y de acuerdo a los idiomas originales sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Te pedimos sabiduría, discernimiento para poder, Señor, edificar tu iglesia, tu pueblo. En el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Usted que está ahí en su casa, en su trabajo, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede estudiar una vez más la palabra. Como veíamos en el primer tema, la palabra arrebatamiento es la que aparece en la Biblia, la palabra rapto, que tiene una connotación en la escritura, pero que no tiene un fundamento en el sentido de la palabra, la etimología de la palabra. Pero queremos señalar, hermano, que tanto arrebatamiento como rapto es una palabra griega que significa harpazo. O sea, y harpazo lo que significa es como algo que es tomado, es alado, como de donde viene la palabra arpón, y también que es una pieza que tira una cosa cortopunzante y se incrusta en el pez y luego lo atrae a sí mismo el pescador. Entonces esa es la figura que aparece en la escritura, y de acuerdo a lo que es el idioma griego, veamos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 17, donde dice la escritura que nosotros los que estemos vivos, dice que seremos arrebatados. La palabra arrebatados en ese versículo número 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que han resucitado para volar en las nubes y recibir al Señor. Entonces esa palabra arrebatado, la palabra griega es harpagesometa. Entonces lo que está hablando es de ser tomados, ser arponeados, usemos esa figura, levantados, extraídos de la tierra para ser llevados a la misma presencia del Señor. Entonces la figura y la etimología de la palabra harpagesometa tiene que ver con esa figura de atraer. En ese momento, como dijo el Señor, los atraeré a mí mismo. En San Juan 14 dice: si yo les preparo lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, os voy a traer a mí mismo. Y si fuera levantado a todos, dice San Juan 12, atraeré a mí mismo. Entonces estamos viendo una figura muy importante en la escritura, tanto en San Juan 12, San Juan 14, que habla de eso, de atraer hacia Él a aquellos que le esperamos, a aquellos que hemos creído en Él y que esperamos en el Señor. Y aunque estén muertos, cuando el Señor dé la palabra y de ese harpazo, de ese arrebatamiento, entonces el Señor va a levantar esos cuerpos, los va a glorificar e inmediatamente serán llevados a la presencia del Señor. Así estaremos siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Pero veamos otras figuras en la Biblia, como la escritura también aparece con otra palabra que se llama harpacén. La palabra harpacén es una de las que aparecen más claras en el libro de los Hechos, capítulo número 8. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo número 8. Y vamos a leer ahí la historia de Felipe, cuando Felipe, el Espíritu Santo, le dice: acércate y júntate a ese carro, donde iba un negrito, un etíope, y que iba leyendo el profeta Isaías, y usted sabe cómo lo evangeliza. Y luego le dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Le dice: nada, si crees de todo corazón bien puedes. Pero dice la escritura en el versículo número 38: y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu, oiga, esto es importante. ¿Quién es el que está preparando la iglesia hoy en día? Es el Espíritu Santo. Es el Consolador, quien el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Les enviaré otro Consolador. Y ese sería el que prepararía a la novia, prepararía a la iglesia para que un día sea levantada. Acá encontramos que es el Espíritu Santo el que hace esta obra magistral, esta obra maravillosa. Ellos se encuentran en la ciudad de Gaza, vienen de Jerusalén, llegan a Gaza, allí se da todo este acontecimiento, pero dice en el versículo 39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La palabra dice arrebató. Note, la palabra arrebató es harpasen. Harpasen. O sea, el Señor a través de su espíritu arponeó, levantó a Felipe y lo trasladó. La distancia que había desde Gaza hasta la ciudad de Asdod, que era la antigua, que ahora se llama Azoto, que había sido dada por Josué. Entonces ahora él llega a esa ciudad, pero esa ciudad, ojo con esto, estaba a 34 millas de distancia. ¿Cuánto serían 34 millas? Quizás calculando de aquí a Cojutepeque, desde Ilopango hasta Cojutepeque, una distancia muy significativa. No habían transportes rápidos como los que hay ahora, como los aviones, los trenes, los metros, pero dice que fue el Espíritu el que arrebató. Tanto fue ese arrebatamiento, ese quitar de ahí de enfrente del etíope, que no lo vio más, pero de repente dice apareció en Azoto y empezó a predicar la palabra. Es decir, el Señor quería que Felipe continuara su camino. Se había retrasado, pero ahora va a llegar en una manera más rápida, porque el Espíritu Santo lo atrae, lo extrae de ese lugar y lo traslada hacia esa ciudad. Entonces tenemos la figura otra vez de ser arponeado, harpasen, pero ahora lo tenemos con una experiencia sobrenatural. En el caso de Felipe, el evangelista, quien es llevado hasta Azoto para seguir predicando la palabra del Señor. Entonces aquí ya tenemos muy claro cómo es que se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Son pruebas indubitables a través de la Biblia de cómo el Señor va a arrebatar a su iglesia. Veamos otro ejemplo y vámonos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a leer ahí en el capítulo 12 y vamos a ver ahí una experiencia tremenda. Capítulo 12, versículo número 2. Aparece otra vez la palabra harpasen, la palabra arrebatar. Capítulo 12. Conozco a un hombre, versículo 2, en Cristo, que hace 14 años, oiga, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado. Arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Vuelve a usar la palabra harpasen, que fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo humildemente, él está hablando de esa experiencia. Y dice el tiempo que fue, dice, hace 14 años. Dice, hace 14 años Dios le dio esa experiencia sobrenatural. Dice, si en el cuerpo
o fuera del cuerpo, yo no lo sé. ¿Cómo fue que Dios lo hizo? ¿Cómo fue que Dios lo arrebató, lo trasladó de la tierra? Y dice que fue hasta el tercer cielo. Y luego dice que fue hasta el paraíso. O sea, la misma presencia del Señor. A la misma presencia del Señor, donde Él escuchó palabras inefables, palabras gloriosas, palabras maravillosas que no le es dado al hombre conocer o escuchar acá en la tierra. Entonces, mire qué maravilloso es. Aquí ya no solamente tenemos la expresión de ser movido a una ciudad, ser arrebatado, Harpasén, a una ciudad. Ahora tenemos la experiencia de Pablo de ser llevado hasta el tercer cielo. Y luego él agrega y explica, dice, fue llevado hasta el paraíso. Que en la Biblia el paraíso es considerado la presencia del Señor, donde él escuchó palabras inefables, palabras maravillosas. ¿Qué fue lo que escuchó? No lo dice la Escritura, pero por todo lo que Pablo enseña a través de sus cartas, uno puede ver que él, como él mismo dice, el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de parte de Dios. Ahí fue Dios que le reveló muchas cosas a él. Entonces, no hay necesidad de aviones, no hay necesidad de cohetes espaciales, sino que ahora dice, el Señor me llevó. No me piden que les explique si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Es decir, Dios sí sabe cómo es que Él hace ese milagro extraordinario y cómo lo hará el día cuando nosotros seamos arrebatados, seamos arponeados, seremos arrebatados de acá de la tierra. Entonces, hermano, tenemos en la Escritura esa base bíblica que etimológicamente por los escritos originales podemos comprender que verdaderamente el Señor nos dice la verdad a través de su palabra. Y aquí hemos consultado lo que es el escrito original, en la etimología de la palabra arrebatamiento, ser arrebatado, que significa ser arponeado, ser trasladado a otro lugar. Ya vimos trasladado a otra ciudad y ya vimos también arrebatado, trasladado al tercer cielo, al paraíso mismo. Entonces, de la misma manera creemos que el Señor lo va a hacer, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, seremos arrebatados. Arrebatado, ya lo hizo con Felipe, ya lo hizo con Pablo, ahora Él lo va a hacer con todos aquellos que le esperamos, que amamos su venida. ¿Cómo está esperando usted la venida del Señor? ¿Será que va a ser arrebatado, va a ser levantado usted? ¿O se va a quedar lamentando cuando el Señor venga por su iglesia? Es una cuestión muy seria, es una cuestión muy delicada y debemos de estar agarrados de la mano de Dios, amándole, sirviéndole, dando lo mejor de nuestra vida para Él, para que ese día, como dice la Escritura, no nos sorprenda como ladrón. Él no viene como ladrón por su iglesia, Él viene como nuestro Salvador, a los que le esperamos. Cuando el Señor vino por primera vez, habían personas que lo esperaban. Había una anciana que muy joven quedó viuda y decidió no casarse, Ana, quien daba testimonio del niño, daba testimonio de Jesús, hablaba de él, ella sabía que él era el Mesías. También tenemos el testimonio de Simeón, a quien Dios le había dicho, no vas a ver la muerte hasta que veas al Mesías. Y cuando lo llevaron al templo y él lo vio, dice la Biblia que él lo cargó en su brazo y le dijo, Señor, despídeme en paz, despídeme ya, cumple tu palabra, Señor, porque mis ojos han visto al Rey, al Mesías. Entonces, hermano, si en la primera venida que Él vino a esta tierra, había personas que estaban esperando al Señor, estaban aguardando su venida, ¿cuánto más nosotros, hermano, que hemos recibido todo su mensaje, toda su palabra? ¿Cómo no vamos a confiar en esa esperanza y vamos a estar, hermanos, esperando la venida del Señor? Ahora, el próximo tema será ¿cómo esperamos al Señor? ¿Cómo? Ahora ya tenemos la seguridad por promesa de Dios, por promesa de su palabra, que Él lo ha dicho, ángeles lo han dicho, el Señor lo prometió, la Biblia lo dice, Pablo lo dice, y ahora vemos cómo estas figuras ya se dieron de ser arrebatado. A Elías el Señor se lo llevó. Se lo llevó. Algunos dicen, lo mató en el aire. La Biblia no lo dice. Se desintegró en el aire. La Biblia no lo dice. Lo que la Biblia dice fue que fue arrebatado, fue llevado
en un torbellino, al mismo cielo, a la presencia del Señor. Y de ahí, hermano, eso dejémoselo al Señor. Pero Él prefigura los que van a ser arrebatados. Y Moisés, que fue enterrado y luego aparece en el monte de la transfiguración, representa a los muertos en Cristo, que van a resucitar, tanto los arrebatados como los muertos en Cristo. Así de que, hermanos, tenemos luz en la palabra. Confiemos en sus promesas. Oremos al Señor, démosle gracias. Padre, gracias por tu bendita y maravillosa palabra, que nos da la seguridad, Señor, de que ese arrebatamiento es seguro. Tú, Señor, lo has prometido y tú ya lo hiciste, Señor. Ya lo hiciste con Felipe, con Pablo, con tu Hijo amado, llevándolo a tu misma presencia. Y sabemos que de la misma manera un día nos vas a llevar, nos vas a levantar. No importa que estemos en el polvo de la tierra, tú nos levantarás y estaremos siempre contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos que no te conocen, perdónalos, límpialos, cámbialos, transfórmalos, Dios. Hazles nuevas criaturas. Los que están caídos, levántalos, restáuralos, Dios. Aquellos que han dejado de servirte, anímalos, motívalos, llénalos de tu presencia, que tu Espíritu Santo los llene para que sean siervos útiles en tus manos, útiles, Señor, para tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra hoy y por siempre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Compartamos la palabra del Señor. Acuérdese que estamos más cerca de cuando creímos en el Señor. Suscríbase al canal para que reciba mucha bendición de parte de Dios. Dios me los bendiga a todos.